Bienvenidos a un capítulo más de Para Ayer, este programa que justamente buscamos conversar con distintas personalidades de nuestro país respecto de su propia experiencia de la vivienda, del hogar, del hábitat, del entorno de la ciudad, de los barrios. Y desde ahí, sin darnos cuenta, vamos conversando respecto de los principales desafíos que tenemos en el país, las temáticas que además van marcando nuestra convivencia. Soy Sebastián Bowen y en el capítulo de hoy tenemos una conversación que me tinca que nos vamos a quedar cortos en estos minutos que tenemos de conversación, porque vamos a conversar con Juan Enrique Rasmus. La verdad es que no sé mucho cómo presentarte, Juan Enrique, porque uno te podría presentar como ingeniero, o alguna vez fue ingeniero, como empresario, como filántropo tal vez, o como libre pensador. No sé, y la idea es que conversemos de todos esos temas hoy día acá contigo, Juan Enrique, así que muchas gracias por estar en Para Ayer. Gracias Seba. Muy honrado a la invitación, ¿cierto? Significa que estamos haciendo algo ruido, ¿cierto? Significa que no se dan cuenta que estamos haciendo algo diferente, estas invitaciones y otras que he recibido por ahí. Así que encantado de poder compartir un poco estas ideas, ¿eh? Me cuesta a mí también presentarme cuando me preguntan qué hago, digamos, la respuesta fácil, digo, estoy en minería. Claro, estoy ¿Está? ¿Qué es lo que me identifican? Pero la verdad es que, como decías tú, no soy, como decían, parafraseando a Nicanor, no soy ingeniero, estudié ingeniería, hoy no se sabe nada al respecto. Claro. Nada más. Yo creo que es un buen síntoma que uno no Sí. sepa mucho cómo presentarse a veces, porque Sí, significa que son muchas las líneas que te están motivando. Bueno, tú has estado metido efectivamente detrás de empresas mineras, también has estado en proyectos de inversión en distintos lugares de nuestro planeta. Y también, yo creo que algo muy interesante en lo que vamos a ahondar después es mirando la construcción de ciudad, ¿cierto? Como una palanca, en el fondo, estratégica de desarrollo en nuestro país, de inversiones también. Y sobre eso también vamos a conversar un poco, pero es un rito en nuestro programa que partimos. La primera pregunta nuestra siempre es sobre tu propia experiencia de vivienda, de barrio, de ciudad. ¿Dónde creciste, Juan Enrique? Cuando tú recuerdas tu primera casa, tu primer barrio, esos entornos donde jugaste con niños. En Batuco. Yo mis primeras memorias, digamos, son en Batuco. Mi papá compró una mina en Batuco, ¿cierto? Una mina que tiene más de 150 años hoy en día. Y partió trabajando en el año 1800, digamos. Él la compró, la trabajó durante mucho tiempo. Se compró el fondo de al lado para no tener problemas del agua con la agricultura, ¿cierto? Y me crié en un ¿cómo se llama? Sería un cul-de-sac, un grupito de viviendas, ¿cierto? Donde estaba mi familia, estaba la familia de los trabajadores y los ejecutivos de la empresa minera. Entonces me crié junto con ellos, ¿cierto? En una vida muy rural, donde íbamos a jugar, a subir el cerro, a caminar. Yo era el más chico de todos. Entonces no les gustaba mucho tener que acarrearme, pero para mí era fantástico andar por los cerros con los niños más chicos. Mira. Más grandes, perdón. Por los cerros ahí de Batuco. Batuco está en Lampa, en la comuna de Lampa. En la comuna de Lampa, sí. Y de ahí, bueno, fuiste creciendo, fuiste tomándole un gusto a la ingeniería, justamente. ¿Entraste a estudiar ingeniería en algún momento? No, la verdad es que quería ser profesor. ¿En serio? En el colegio, sí. La ingeniería, ¿Y por qué querías ser profesor? Porque por el impacto, o sea, para mí, mi papá tenía plata, no era conocido por ningún lado, digamos, pero todo esto de este entorno de alguna manera siempre me hizo ruido. Entonces para mí como el sueño era irme a ser profesor a Chiloé, una cosa así, ¿ya? Donde no tuviera plata, donde la plata no fuera un tema, cosas que el entorno me obligaba. Siempre me preocupó el tema de tener plata y que te juzgaran por la plata y te aceptaran o no por la plata. Entonces eso me hacía ruido, ¿eh? Entonces el tema de ser profesor yo creo que era dar de vuelta, un give back de alguna manera inconsciente. Y es interesante el ser profesor porque es una profesión, un oficio, en el fondo una vocación que mezcla preguntas, por un lado, del conocimiento, pero Sí. con un vínculo social, de transmitir esas preguntas a otro, de como decía Mistral, de hecho justamente era como encender lámparas, ¿cierto? Y para eso tenías que llevar fuego en el corazón, decía. Para encender lámparas tienes que llevar fuego en el corazón. Entonces, ves que en tu vida profesional después, como empresario, quedan ese ADN, digamos, de esa motivación de querer ser profesor.
Sí y no, ¿ya? O sea, una de las cosas que me he dado cuenta en la vida, digamos, que la ventaja de uno tener una posición un poquito más acomodada, digamos, y un pensamiento más amplio, es que cuando uno es profesor, tú le haces clases, no sé, será 50, ¿cuánto tu vida útil de profesor será 30 años, digamos, cada uno de esos 30 años uno le hace clases a un grupo de 20 niños, digamos, o sea, 20 niños por 30 años son 600 niños y ese es tu impacto, y sus familias y todo lo demás. Cuando uno tiene una posición diferente, uno puede multiplicar eso por 100. Entonces, hoy en día, digamos, y eso uno lo ve en la fundación, ¿no es cierto?, que nuestro programa de lectoescritura, que hoy en día hoy ya estamos... Es la Fundación Rasmus. Es la Fundación Rasmus, ¿cierto?, que con Alfadeca este año estamos impactando a más de 5.000 niños y estamos creciendo, qué sé yo, 20% al año, ¿cierto? Entonces, en vez de impactar a 600 niños durante toda mi vida, estoy impactando potencialmente 6.000 niños al año. Mira cómo todo se conecta. Ahí está conectado sí. tu vocación inicial. Sí. Y en tu historia, Juan Enrique, como en distintos tipos de emprendimientos y de empresas, ¿qué dirías tú que es lo que te ha cautivado, así, te hace vibrar como empresario, como emprendedor en las distintas inversiones, cuando ves obras concretas? ¿Qué es lo que te conecta? Mira, me conecta esto lo social me conecta muchísimo al final del día. O sea, como buen empresario uno tiene que ganar plata, ¿cierto? Pero yo estoy muchísimo, principalmente seguramente en el tema de la minería extractiva, digamos, el petróleo, el gas, cosas como eso. Y eso son negocios que uno puede ganar mucha plata si lo hace bien, pero tiene un impacto profundo en las comunidades alrededor. Y lamentablemente existe una cabeza transaccional donde yo tengo que hacer muchos proyectos, mostrar muchas cosas, sacarme muchas fotos con la gente, pero cuando uno lo ve en el largo plazo son pocos de esos proyectos que son sostenibles y sustentables en el tiempo, ¿cierto? Yo hice qué sé yo, un taller de cocina, digamos, una escuela de cocina en un pueblo, digamos, funcionó mientras le di plata, pero cuando me fui dejó de funcionar. Y me gasté un montón de plata en hacer eso, arreglé una escuela, le arreglé los baños, qué sé yo, cuando me fui a los 3 años estaba deteriorada de vuelta. Entonces, mucha plata que se gasta, pero que no tiene impacto. No tiene sostenibilidad en el tiempo. No tiene sostenibilidad en el tiempo, y como no tiene sostenibilidad en el tiempo, el impacto en el tiempo es tremendamente reducido. Y se pierde mucha plata en eso, se queda mucha plata. A mí me da enorme satisfacción cuando con los proyectos que tenemos impactamos y le cambiamos la vida a una cantidad enorme de personas, ¿cierto? Entonces, y si eso uno además es capaz de hacerlo dentro de un entorno de negocio, fantástico, porque está ahí. Te va bien porque lo haces bien. Claro. En otros negocios el tema de sustentabilidad no es de impacto en la comunidad no es tan grande, digamos, si uno tiene una fábrica. Pero aún así, digamos, si uno mira las fábricas textiles de la primera mitad del siglo pasado, ¿no es cierto?, en Chile, ellos construían casas, hacían ciudades, hacían todo, digamos, y generaban un impacto, digamos, que fue muy perdurador, digamos. Entonces, eso me llama mucho la atención a mí. Y en ese sentido, para ahondar justamente en este punto que me parece interesante de la sostenibilidad, ¿cierto? ¿No? Sí. De todo tipo, sostenibilidad de todo tipo. Sí. ¿Algún proyecto, algún proceso de inversión en que has estado tú vinculado y que haya sucedido eso que estás diciendo? Que haya sucedido, mira, aquí dejamos algo y quedó, y al revés, se reprodujo, o sea, así es. Por varias veces. Nosotros tenemos un proyecto de petróleo y gas en el norte del Perú, ¿cierto? Esos proyectos impactan mucho a las comunidades, ¿cierto? Porque tú estás haciendo, no son offshore, no son la mitad del desierto, están muy cerca de comunidades de diferente tipo. Y en una de esas comunidades donde desarrollamos gas tenemos, en Perú se llama un asentamiento humano, ¿cierto? Que son ciudades que se han ido formando con gente que se ha ido a vivir ahí por A o B o C, pero no hay absolutamente nada alrededor. Entonces cambiamos la metodología, desde que yo me empecé a involucrar más en ese proyecto, cambiamos la metodología con nuestra área de asuntos corporativos y un poquito de una mirada más amplia, y dijimos, y partimos de la base, mira, todos estos recursos naturales son ¿cómo se llama?, no renovables. O sea, se acaba el recurso, se acaba. Nosotros le podemos dar plata, le podemos poner un consultorio, le podemos poner médico, pero una vez que se acabó el recurso nos fuimos y dejamos peor a la comunidad. ¿Por qué peor? Porque le quitamos algo que sentían que ya tenían, ¿cierto? La sensación de satisfacción es diferente. O sea, si yo tenía 100, ¿cierto? Si partí con 10, llegué a 100
y volví a 50, la sensación de pérdida es que perdí la mitad, no que fui de 10 a 50. Claro. ¿No es cierto? Entonces, las políticas sociales de las empresas, ¿cómo se llama esta cuestión? Como le llamaban antes, hoy en día se llama RSE, la responsabilidad social empresarial, ¿cierto? Son muy así en general. ¿Ah? Son muy puntuales, muy transaccionales. Yo te construyo esto, ponle el techo a esto. Cosas que no son malas en sí, digamos, porque uno está dando una ayuda, ¿no es cierto? Pero no son sostenibles en el tiempo y no tienen impacto duradero. Entonces, en esta comunidad pesquera, digamos, ¿cierto? Que no tenía agua, no tenía luz, no tenía gas, entonces como nosotros éramos gas, le dábamos balones de gas, ¿cierto? Vimos cuál es la vocación del territorio. La vocación de ese territorio es fundamentalmente turística y pesquera. Entonces partimos tratando de empoderar a los pescadores, que sacaran su carnet, se acreditaran frente al gobierno. Estructuramos, digamos, juntamos a los programas de gobierno con los pescadores para que ellos pudieran hacer uso de esos programas. Construimos un acceso a la playa, ¿cierto? Porque esto, como muy parecido en Perú, las ciudades están arriba, ¿cierto? Y el mar está abajo, entonces para llegar al acceso, en Perú es todo mototaxi, digamos, ¿cierto? Entonces tener un buen acceso a la playa para ellos era una ventaja enorme, porque la gente que no tenía acceso no podía ir a pescar. ¿Cierto? Entonces ese fue como el primer paso, lo agradecieron muchísimo, usando los programas de gobierno, digamos, no programas nuestros, ¿cierto? Apalancando programas de gobierno, talleres de mantención de motores, ¿cierto? Y así creando la cadena de valor con el CITE Pesquero, que es un programa tipo Corfo en el Perú, digamos, que tiene estos programas y ayudando a la comunidad a articularse. Hoy en día ellos me contaban que hicieron una feria donde los pescadores se fueron a juntar con los restaurantes, para que los pescadores vendieran directamente al restaurante. Entonces el impacto duradero, primero, es algo que ellos saben hacer, es algo que va a durar después que la empresa se vaya, ¿cierto? Y es algo que les impacta directamente en su bolsillo y calidad de vida, porque pueden sacar más pescado de manera artesanal, ¿cierto? Y venderlo más caro. O sea, se produce una sinergia justamente ahí sistémica. Sistémica. Está generando un sistema, digamos, más que un sector. Y en ese sentido, Juan Enrique, siempre es difícil hablar de los pares o del rubro en que uno está directamente metido, pero cuando uno mira la empresa en general, ves que esta vocación, digamos, de producir ciertas dinámicas sistémicas, de generar esta sinergia, de generar esta sostenibilidad en el tiempo, es algo que la vocación empresarial que tenemos hoy día en el país es más proclive a aquello, le cuesta aquello. ¿Cómo ves el actual escenario de eso? Mira, te lo voy a poner de otra manera. Yo siempre fui muy crítico a este economista tan admirado en Chile como es Thomas Friedman. ¿Ya? Porque, digamos, la premisa de Friedman es lo único que importan son las utilidades, digamos, y tu contribución como empresa a la comunidad es pagar impuestos y dar trabajo. Claro. ¿Cierto? Y yo creo que eso destruyó, ¿cierto?, en muchas veces el propósito. Exactamente. ¿Ya? Eso por un lado, y eso fue siempre mi pensamiento. Entonces yo le decía que en realidad esta filosofía friedmanista, digamos, ha generado mucha riqueza, pero ha destruido mucho valor en términos de sociedad. Y conversando con este economista que trajimos, que no lo anoté en mis notas, digamos, el español que trajimos acá, yo le planteé esto. Entonces me dijo, la verdad es que hacerlo bien, pensar en la comunidad a largo plazo no es un problema de utilidades o no utilidades, es un problema de corto plazo versus largo plazo. Si yo quiero que mi empresa sea sostenible en el tiempo, tengo que trabajar sobre la comunidad para que esa comunidad, digamos, para tener un mercado, digamos, para tener, digamos, trabajadores motivados. La interdependencia de comunidad-empresa. Y la gran diferencia es la mirada de corto plazo y largo plazo, ya, al final del día. Entonces eso yo voy aprendiendo todo el tiempo. O sea, una cosa que de alguna manera, digamos, antes le echaba la culpa a Friedman por las utilidades, digamos, y que el give back no era el rol de la empresa. Conseguí compatibilizar las dos cosas y llegué a la conclusión que el gran problema es el cortoplacismo. Y acá se da eso, creo yo, que se ha dado durante mucho tiempo el cortoplacismo. ¿Ya? Las empresas han estado, digamos, pensando en su utilidad de corto plazo, pero no han pensado en los impactos más amplios que puede tener sobre la sociedad ese pensamiento de corto plazo. Y yo creo que el estallido social fue en gran medida producto de eso. Echamos de menos el futuro, dicen por ahí. Sí.
Y en esa misma línea, llama la atención que uno de tus proyectos hoy día en que estás bien empecinado, bien convencido, es justamente la idea de construir ciudades. Así es. Nada menos y nada más que en Batuco. En Batuco. El lugar que te vio nacer y te vio crecer. Cuéntanos un poco de eso. Tú estás con un proyecto que es bien particular, que es justamente la idea no solamente de construir casa, no solamente de construir un proyecto inmobiliario o habitacional, sino más bien de construir un pedazo de ciudad, con todo lo que ello implica, infraestructura, caminos, servicios, vivienda, medio ambiente en sí mismo, ¿cierto? ¿Cuál es ese proyecto en particular? ¿O cómo llegaste a esa conclusión de impulsar ese proyecto? Sí, estos son hartos años de pensamiento, entonces es difícil decir el cómo y en qué momento. Yo tenía algunas premisas básicas, ¿cierto? Ahí estaba la casa de mis papás, ¿cierto? Entonces yo no quería que esta cuestión se convirtiera de vuelta, voy a usar Bajos de Mena muchas veces, porque yo creo que es el prototipo de cómo no hacer bien las cosas. Y uno ve que demasiadas veces se sigue replicando el modelo Bajos de Mena muchísimo mejor, ¿cierto? Pero los conceptos fundamentales están ahí. Entonces yo quería, primero, que esto no fuese, que es el vecino a esta casa, que estaba en mi familia mucho tiempo, ¿cierto? No se convirtiera en un Bajos de Mena. O sea, había un vínculo personal también. Emocional. Entonces quería hacer un buen proyecto. Primer punto. ¿Cierto? Segundo, a veces tengo esta cuestión de la ADD, me hace perder el hilo. ¿Cierto? ¿Cómo fuiste llegando a esto? Te preguntaba. ¿Cómo fue llegando a esto? Primero, entonces, el vínculo personal. El vínculo personal, la gente que está ahí quería hacer un buen proyecto, digamos, porque veía muchas veces que el proyecto a veces hace un parte del proyecto acá, se chacrea mucho, le hacen otra entrada, lo desarrollan por otro lado, etcétera. Entonces la pregunta surge de qué cosa es un buen proyecto. Y este es el tercer intento, por si acaso, de hacer un proyecto ahí. Este proyecto partió con mi papá, digamos, con la gente que teníamos como socio, con la gente que desarrolló Chicureo, etcétera. Hace un proyecto que tiene 30 años. ¿Ya? Entonces, esta vez lo empezamos a plantear diferente, ¿cierto? Y cuando lo planteamos dijimos, bueno, la primera premisa era hacer algo bien hecho. De ahí buscamos a dos empresas de ingeniería. Una era muy ingeniero y la otra era, nos topamos con mi equipo, encontró a este famoso señor Alfonso Vegara. De Fundación Metrópoli. De Fundación Metrópoli. Y para dar un poquito la idea de quién es Alfonso, ¿cierto? Tengo mis notas acá, sí. Te las voy a leer. Alfonso es arquitecto, es economista, es sociólogo. Es doctorado en planificación urbana y regional. Es fundador y presidente de honor de la Fundación Metrópoli. Ha sido reconocido mundialmente por sus contribuciones a la planificación urbana, recibiendo premios de la ONU y de la Unión Europea. Ha asesorado proyectos urbanos globales como la revitalización urbanística de Bilbao y la transformación urbana de Singapur. Él es cónsul honorario de Singapur en Madrid. Entonces, y es jurado del Premio Mundial de las Ciudades Lee Kuan de Singapur, ¿no es cierto? Y los premios europeos de urbanismo. O sea, no es más que un ganador de premios, hoy en día es jurado de premios. Entonces, un tipo que con todo este bagaje pensamos que definitivamente era la persona para ayudar a crear esta visión. Y así son más de 600 hectáreas. Son más de 600 hacia hectáreas. La zona norte de Santiago, en el fondo. Tiene dos estaciones de tren, digamos, una en una punta del proyecto y la otra en la otra punta, Estación Colina y Estación Batuco. Y el proyecto es desarrollar una ciudad integrada, con acceso a servicios, conectada justamente al resto de la ciudad. Así es. Y eso ciertamente es un proyecto de largo plazo. Mirado desde el corto plazo, no adquiere ningún tipo de utilidad. No, y es difícil, digamos, pensarla con mis socios, digamos. Claro. O sea, oye, Juan, puta, quiero saber si esto es un negocio o no es un proyecto social tuyo, me dijo una vez mi socio. Y tú dijiste, depende de cuánto tiempo lo miremos. O sea, yo le digo, es un negocio, pero hay que mirarlo con mirada a largo plazo, porque si yo por apurarme desarrollo mal la primera parte, le voy a restar valor a todo lo que sigue. Y en ese sentido, hoy día, cuando tú miras Chile y ves las ciudades, yo percibiría que hay un cierto estancamiento en nuestras ciudades. Estancamiento de obras que hablen justamente de un futuro. ¿Ya? Sí. Algo que tal vez veíamos en Chile hace, 20 años atrás, por ejemplo, que tú veías distintos tipos de obras que iban cambiando la fisonomía de nuestras ciudades, con un tipo de impacto. Hoy día se percibe eso como más bien una pregunta respecto a hacia dónde van las distintas ciudades. Entonces, en eso, un esfuerzo tuyo y de con quienes lo estés impulsando, de construir una parte de la ciudad es tremendamente valioso. ¿Por qué eso no pasa en otras partes del país? No sé. ¿Y cuál sería una explicación que te podría dar? No sé. Yo creo, de vuelta, yo creo que la mirada es el tema es el cortoplacismo. ¿Ya?
dentro de esto, digamos, nosotros tenemos otro proyecto en CAP, que es la reinvención de Huachipato, ¿no es cierto? Y Huachipato es súper interesante como proyecto. Y en Huachipato a mí me motivó, digamos, y voy a tu pregunta, ¿cierto? Me motivó Bilbao, ¿ya? Porque Alfonso estuvo en los orígenes del desarrollo de Bilbao. Él participó en el cambio del Bilbao al desarrollo desde realmente el principio. Entonces, cómo crearon, digamos, la gobernanza, que fue un proyecto a nivel nacional, porque fue el Ayuntamiento de Bilbao, fue el gobierno regional y fue el gobierno nacional y los privados que hicieron posible eso. Bilbao se hizo con una mirada de 30 años, 20 o 30 años, y eran 30 proyectos para 30 años. ¿Ya? De vuelta, ¿quién piensa? Cuando un alcalde se elige por 4 años y a lo mejor por 8, digamos, es muy difícil tener esa mirada de 30 años. Lo mismo un presidente que tiene 4 años, ¿cierto? Entonces, si nuestro sistema político está diseñado por corto plazo, es muy difícil que alguien pueda tener una mirada de 30 años. Pero lo que hay que hacer es tener una mirada de 30 años, ¿ya? Porque no se construye una ciudad en 4 años. No se transforma un país en 4 años. Entonces hay que tener esa mirada de largo plazo. Y una de las cosas que me sorprende también, ¿sí? Y tiene que ver con el cortoplacismo, es que si yo miro, y yo soy escéptico en tema de ideas políticas, digamos, yo miro a la izquierda y la derecha, yo creo que los objetivos son los mismos, ¿cierto? Que a la gente le vaya mejor, que tengamos un país mejor. Yo te diría que ni la izquierda ni la derecha en Chile quieren lo contrario. El problema está en el cómo, ¿cierto? Y si ese cómo está construido por un montón de soluciones, uno, que son silos, ¿cierto? Buscan tratar de solucionar los problemas como si no estuvieran conectados con los otros problemas. Y por otro lado, el tiempo que tiene, el cortoplacismo. Entonces son todas iniciativas puntuales, no conectadas, que más que no conversar, a veces están en contraposición. Las ideas de un ministerio al respecto de un tema son diferentes y a veces contrapuestas de otro ministerio con respecto al tema. Ya, yo estuve hablando ayer con Pranesilic, ¿cierto? Me pareció que Bio Madera, una iniciativa de Corfo, digamos, para promover la madera, que son los recursos naturales que tenemos en Chile, para crear nuevos métodos de construcción industrializada, ¿cierto? Que tiene una cantidad de beneficios enormes. Entonces, dentro del propósito de ellos está establecer metodologías para incorporar a las pymes en la cadena de valor, ¿cierto? De manera de generar más trabajo en pymes. Me parece fantástico. Por otro lado, ¿cierto? Del gobierno actual, ¿no es cierto? Esta iniciativa. Por otro lado, veo una candidata del gobierno perteneciente al gobierno actual que propone el aumento del salario mínimo, ¿cierto? Que es fantástico que aumente el salario mínimo, pero en la medida que el salario mínimo represente algo, y cuando uno ve más gente de la población que está fuera del sistema formal, claro, el salario mínimo, ¿cierto? Perdonándome la expresión, pero vale callampa. Si yo tengo el 10% formal y el 90% informal, ¿de qué vale el salario mínimo? ¿Cierto? Y lo que hace, yo estuve en Inglaterra, yo paso bastante tiempo en Inglaterra, me contaba un amigo que tiene restaurante, que tiene 2 restaurantes, ¿cierto? Que en los últimos 2 años el salario mínimo en Inglaterra subió 30%. Y además en el último gobierno han subido las contribuciones que tienen que hacer las empresas, digamos, al sistema social, otro tanto. Por lo cual me decía el restaurante que este restaurante lo tengo lleno, me funciona, el otro lo tengo al 60%, pierdo plata. Con todos estos aumentos pierdo plata, lo tengo que cerrar o vender. Ahí hay una tecla interesante, porque cuando tú mencionas el tema de la ciudad, y también con el ánimo como de ir cerrando esta conversa, hay un problema, conversábamos nosotros no justamente antes lo que mencionaste ahora, el problema de los silos, ¿verdad? Sí. De que se empiezan a generar distintos silos, distintos problemas, sí, en la cual la suma de todo eso se hace algo medio inabarcable. Así es. Entonces, identificar con claridad cuáles son aquellos factores en común que al empujarlo le golpean a todos estos problemas rápidamente, produce una sinergia de soluciones, es bien relevante. Y en eso, probablemente, uno de los temas más importantes que estamos viviendo hoy día en nuestra sociedad es un problema de confianza. Confianza público-privada, confianza entre nosotros, que impacta directamente en que no hay inversión, impacta en que nadie quiere asociarse con otra persona, en que entonces todos nos rascamos con nuestras propias uñas, y la ética de la pillería, bueno, empiezan a seguir todas esas cosas.
Entonces, en esa línea, probablemente algo que lleva a trabajar esa confianza es la mirada de futuro, porque la mirada de futuro nos pone propósitos comunes, nos permite mirar propósitos comunes, por los cuales vamos a trabajar todos hacia allá, ¿verdad? ¿Qué otras palancas dirías tú que son importantes hoy día mover, ya sea para mejorar ese nivel de confianza o bien que están golpeando a todos estos distintos siglos y que son importantes trabajar en línea con lo que tú mencionabas anteriormente, los 30 años? No los 30 años del pasado, los 30 años que vienen hacia el futuro. Es bien interesante esa pregunta, ¿cierto? Porque estamos hablando de mirada de futuro, pero la primera pregunta que te surge es mirada de futuro ¿de quién? ¿Ya? Entonces, una de las cosas que nosotros hicimos desde el principio, que es bastante inusual, fue el Foro Ciudadano. No es inusual porque no haya otros foros ciudadanos, ¿cierto? Pero la diferencia fue que el Foro Ciudadano fue llamado por la empresa. Y fue llamado antes de empezar el proyecto. ¿Ya? Yo participé en ese foro, digamos, y me vino un ambientalista, digamos, de la zona que hoy en día es gran aliado porque ve cómo estamos haciendo las cosas. Y me dijo, Juan, ustedes hay un problema que no han pensado. O sea, que hay un problema muy grave que ustedes no han pensado. ¿Y cuál es ese problema? El agua. Yo le dije, mire, fantástico, la verdad es que estamos aquí para que nos digan todos los problemas que no hemos pensado desde el principio, para que en conjunto los podamos solucionar. Entonces nosotros partimos haciendo un foro ciudadano antes de hacer un plan maestro. Hay gente que me dice, oye, ¿dónde está el plan maestro que queremos opinar? Es que no hay plan maestro, es que no podemos hacer el plan maestro si no sabemos cuáles son los problemas que hay de la zona, cuáles son los problemas que ustedes perciben que hay en la zona, para hacer un plan maestro que apunte a solucionar esos problemas. Entonces, dentro de los socios, digamos, acá está que tenemos en el proyecto, está el Teo Fernández, Premio Nacional de Arquitectura, digamos, que diseñó el Parque Bicentenario para que nos ayude a hacer la parte, digamos, del entorno, un poquito rewilding, renaturalizando la zona, ¿cierto? Que no sea un parque que es ajeno a esa zona, sino que sea un parque que es parte de esa zona. Y lo que él me dijo, mira, me gusta mucho este proyecto porque está hecho desde el territorio físico y el territorio social. Entonces, partir compartiendo y trabajando juntos esa visión de futuro antes que a la gente le da pánico. A la gente le da pánico preguntarle a la gente, yo no sé por qué. Mira. Porque dice, bueno, van a venir los activistas, digamos, a tirarnos piedras. Y la verdad es que cuando uno va honestamente a preguntar y hace preguntas abiertas y no cerradas, y esta pregunta está claro para todo el mundo que no es una manipulación, sino que es una pregunta honesta, la gente se sube y empieza a dar ideas y construye. Entonces es un proyecto país de 30 años que parte con construido. Indudablemente que uno tiene algunas buenas ideas, digamos, que tiene que ver, digamos, si le hacen sentido a la gente o no. Y el negocio y el país se torna más sostenible. Muchísimo más. Y con futuro. Yo siempre digo que el futuro es así energía para el presente. Así es. Así es. Bueno, muchas gracias por tenerte hoy día en esta conversa, Juan Enrique, por haber estado acá, compartir tus historias, tus experiencias, tus opiniones, tus reflexiones sobre el Chile de hoy. Excelente. Encantado que sigamos. Listo, que le vaya muy bien. Gracias. Chaito. Chao.